No confundas mi bondad con debilidad. Soy un niño para todos, pero si no eres amable conmigo no será la debilidad por la que me recordarás. Ten cuidado a quien llamas amigo. Prefiero 4 cuartos que 100 peniques. Al Capone, un nombre que evoca el esplendor y la violencia de la era de la prohibición. Fue el hombre que dominó Chicago y el símbolo del crimen organizado. En su apogeo, fue amado por los pobres, temido por sus enemigos y perseguido por el gobierno. Alphonse Gabriel Capone, conocido mundialmente como Al Capone, no es simplemente un gángster más en la historia del crimen. Su nombre se ha convertido en un sinónimo de poder, decadencia y violencia en la América del siglo XX. Capone fue el rostro de una era marcada por el caos de la ley seca, donde el tráfico ilegal de alcohol transformó a hombres comunes en multimillonarios y a ciudades como Chicago en campos de batalla. Más allá de su vida de crimen, Capone dejó un legado que va desde historias de brutalidad hasta relatos de generosidad, haciendo de él una figura tan compleja como fascinante. A lo largo de este relato, exploraremos no solo su ascenso al poder y sus negocios ilegales, sino también los misterios que rodean su figura y su caída. Cómo un hijo de inmigrantes italianos llegó a ser el hombre más poderoso del bajo mundo. Nacido en la pobreza y criado en un vecindario plagado de violencia, Capone usó su astucia, carisma y brutalidad para ascender en el mundo del crimen. Pero, ¿qué lo llevó a convertirse en el rey de Chicago? ¿Qué misterios rodean su carrera y su fortuna? Aunque Capone fue conocido por su riqueza y opulencia, su fortuna desapareció tras su caída. Hasta el día de hoy, se especula que escondió millones que nunca fueron encontrados. ¿Es posible que existan pistas sobre este tesoro perdido? ¿Fue Al Capone un villano absoluto o simplemente un producto de su tiempo? La América de los años 20 y 30 era un lugar de oportunidades extremas, pero también de desigualdades sociales. Capone, para algunos, era un hombre despiadado que usaba la violencia para conseguir sus objetivos. Para otros, era un Robin Hood moderno que ayudaba a los pobres mientras enfrentaba a un sistema corrupto. Capone es un mito, una leyenda que trasciende su tiempo. En esta narración, no solo desentrañaremos los hechos de su vida, sino que también exploraremos cómo se convirtió en un símbolo de poder y decadencia. Su historia es más que la de un criminal, es un espejo de una sociedad que lo creó y luego lo destruyó. ¿Estás listo para descubrir quién fue realmente Al Capone? Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Hijo de Gabriel y Teresa Capone, inmigrantes italianos que habían llegado a Estados Unidos en 1894 desde la localidad de Castellammare di Stabia, cerca de Nápoles. Buscando un futuro mejor, la familia se instaló en un vecindario humilde, poblado mayoritariamente por otros inmigrantes que también luchaban por alcanzar el sueño americano. La familia Capone era numerosa. Al era el cuarto de 9 hermanos. Su padre, Gabriel, trabajaba arduamente como barbero, mientras que Teresa se dedicaba al hogar y a cuidar de los niños. A pesar de las dificultades económicas, los Capone intentaban mantener una vida honesta y transmitir valores sólidos a sus hijos. El Brooklyn de principios del siglo XX era un crisol de culturas y etnias. Los barrios estaban llenos de inmigrantes irlandeses, italianos, judíos y alemanes, entre otros. Las tensiones entre estos grupos eran frecuentes, y las pandillas callejeras controlaban gran parte de las actividades delictivas locales. Las calles eran duras, y la violencia formaba parte del día a día. Desde temprana edad, Capone mostró ser un niño inteligente pero con un temperamento fuerte. Aunque sus padres querían que siguiera un camino recto, el entorno que lo rodeaba ejercía una influencia poderosa. La necesidad de defenderse y sobrevivir en un ambiente hostil comenzó a moldear su carácter. Observaba cómo aquellos que tenían poder en las calles eran respetados, y esto despertó en él una ambición por algo más grande que la vida humilde que llevaba su familia. La educación formal de Al Capone fue breve. Asistió a la escuela pública hasta el 6º grado. A los 14 años, un incidente cambió el curso de su vida académica. Después de que una maestra lo reprendiera, Capone reaccionó golpeándola.
Este acto de indisciplina resultó en su expulsión definitiva del sistema escolar. Sin la escuela, Capone se vio obligado a buscar trabajo para ayudar a su familia. Desempeñó varios oficios modestos. Fue limpiabotas, dependiente en una tienda y finalmente comenzó a trabajar como portero y barman en locales nocturnos como el Harvard Inn, propiedad de Frankie Yale, un conocido gángster de la época. Fue en estos ambientes donde empezó a mezclarse con individuos del mundo del crimen. La vida nocturna y los bares clandestinos eran puntos de encuentro para mafiosos y pandilleros. Capone se sentía atraído por el glamour y el respeto que estos hombres parecían tener. Durante esta etapa, comenzó a frecuentar pandillas locales, siendo la más notable los Five Points Gang, una de las organizaciones criminales más influyentes de Nueva York. Dentro de los Five Points Gang, Al Capone conoció a Johnny Torrio, un hombre mayor y experimentado en el mundo del crimen organizado. Torrio vio potencial en el joven Capone y se convirtió en su mentor. Le enseñó que el crimen no solo era cuestión de fuerza bruta, sino también de inteligencia estratégica y organización. Bajo la tutela de Torrio, Capone aprendió los fundamentos del contrabando, la extorsión y la gestión de negocios ilegales. Entendió la importancia de las conexiones, de corromper a las autoridades y de eliminar a la competencia cuando fuera necesario. También aprendió a mantener una imagen pública que le permitiera ganar el favor de ciertos sectores de la sociedad. Durante este periodo, Al Capone adquirió el apodo de Scarface, cara cortada. En una pelea en el Harvard Inn, ofendió a una mujer y su hermano, Frank Galluccio, le cortó la cara con una navaja, dejándole 3 cicatrices características en el lado izquierdo de su rostro. Aunque Capone intentaba ocultarlas en fotografías, estas marcas se convirtieron en parte de su leyenda. A finales de la década de 1910, Johnny Torrio se trasladó a Chicago para ayudar a su tío, Big Jim Colosimo, a administrar sus negocios ilegales. Reconociendo el talento y la lealtad de Capone, Torrio lo invitó a unirse a él en Chicago. Para Al, esto representaba una oportunidad de crecimiento y expansión que no podía rechazar. En 1919, Capone se mudó a Chicago, marcando el fin de su etapa en Nueva York y el comienzo de una nueva era en su vida. En la Ciudad del Viento, tendría la oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido y ascender en las filas del crimen organizado a niveles que jamás había imaginado. En 1920, Estados Unidos entró en una nueva era, la ley seca. El alcohol fue prohibido, pero el deseo de consumirlo nunca desapareció. Esta legislación creó el caldo de cultivo perfecto para un mercado negro multimillonario, y hombres como Al Capone vieron en ello la oportunidad de sus vidas. La prohibición, establecida a través de la Enmienda 18 y la Ley Volstead, fue un experimento social que pretendía erradicar el consumo de alcohol. En cambio, desató un caos criminal donde mafias y gánsteres encontraron su fortuna. Chicago, con su próspero puerto y redes de transporte, se convirtió en el epicentro del contrabando de licor. En 1919, Johnny Torrio, mentor y figura paterna para Capone, lo invitó a unirse a su organización criminal en Chicago. Torrio ya había establecido una sólida red de contrabando de alcohol y operaciones de juego ilegal en la ciudad, pero buscaba expandir su imperio. Al Capone, con su experiencia en Nueva York y su audaz personalidad, encajaba perfectamente en sus planes. Capone llegó a Chicago con la intención de aprender, pero rápidamente demostró ser mucho más que un aprendiz. Se ganó una reputación por su habilidad para negociar con diplomacia cuando era necesario, pero también por su disposición a usar la violencia sin remordimientos. A través de su astucia y carisma, se convirtió en la mano derecha de Torrio, ganándose la confianza del líder y el respeto de los miembros de la organización. El ascenso de Torrio y Capone comenzó con un movimiento estratégico clave, la eliminación de Big Jim Colosimo, tío de Torrio y líder del crimen en Chicago. Colosimo se resistía a expandir sus actividades al contrabando de alcohol, un mercado emergente que Torrio veía como esencial para el futuro de la organización. En mayo de 1920, Colosimo fue asesinado a tiros en su propia cafetería. Aunque nunca se comprobó la participación directa de Torrio o Capone, la eliminación de Colosimo permitió que Torrio asumiera el control absoluto del sindicato del crimen en Chicago. Este evento marcó el inicio de una nueva era,
una donde el contrabando de licor se convirtió en el eje central de las operaciones de la organización. Capone, con tan solo 21 años, fue testigo de cómo el poder se consolidaba mediante una mezcla de estrategia y brutalidad, lecciones que aplicaría más tarde en su propio reinado. Durante los siguientes 5 años, Capone continuó ascendiendo en las filas de la organización. Su influencia creció no solo dentro del sindicato, sino también en los círculos políticos y policiales de Chicago, donde la corrupción era rampante. Para 1925, la organización dominaba el tráfico de alcohol en la ciudad y controlaba casinos, prostíbulos y casas de apuestas. Ese mismo año, Torrio fue víctima de un atentado organizado por bandas rivales. Aunque sobrevivió, sufrió heridas graves y decidió retirarse del mundo del crimen. Confiaba plenamente en Capone y le cedió el control total de la organización. A los 26 años, Al Capone se convirtió en el líder absoluto del imperio criminal más grande de Chicago. Bajo el liderazgo de Capone, la organización creció de manera exponencial. Capone no solo mantuvo las operaciones existentes, sino que las expandió agresivamente, consolidando el control sobre el lucrativo mercado negro del alcohol. En este periodo, comenzó a construir su imagen pública. Por un lado, un despiadado hombre de negocios y, por otro, un benefactor que ayudaba a los más necesitados en tiempos difíciles. En menos de 5 años, Al Capone pasó de ser un joven recién llegado a Chicago a liderar el mayor imperio criminal de la ciudad. Pero con el poder también llegaron los enemigos, y el nombre de Capone empezaría a resonar no solo en las calles, sino también en los pasillos del gobierno. A sus 26 años, Al Capone se encontraba en la cima del mundo criminal, liderando el imperio que Johnny Torrio había dejado en sus manos. Pero lejos de conformarse, Capone tenía una ambición desmedida que lo llevó a transformar su organización en una maquinaria perfectamente engrasada de poder y corrupción. Capone tomó el control absoluto de Chicago mediante una expansión sin precedentes de sus operaciones ilegales. Su red abarcaba el contrabando de alcohol, casas de apuestas, prostíbulos y bares clandestinos conocidos como speakeasies. La organización generaba millones de dólares al mes, financiando no solo sus negocios, sino también una red de corrupción que garantizaba su inmunidad. Policías, jueces y políticos estaban en la nómina de Capone, asegurando que ninguna autoridad local pudiera detenerlo. Su éxito no solo radicaba en su brutalidad, sino también en su capacidad para negociar y mantener el control en una ciudad plagada de bandas rivales. Capone no dudaba en usar la violencia cuando era necesario, pero también entendía la importancia de ganarse el favor público, proyectándose como un benefactor en los barrios más pobres. El dinero fluía como el licor en sus bares clandestinos, y Capone no escatimaba en gastos. Al Capone vivía una vida de extravagancia que parecía salida de una novela. Su residencia en Palm Island, Florida, y su famosa mansión en Chicago eran símbolos de opulencia, equipadas con lujos que pocos podían imaginar en esa época. Conducía autos blindados, organizaba fiestas fastuosas y vestía trajes hechos a medida. Este estilo de vida lo convirtió en una figura fascinante para la prensa, que lo apodó el Rey de Chicago. Sin embargo, no todo era frivolidad. En los barrios empobrecidos de la ciudad, Capone era conocido como un Robin Hood de los barrios bajos. Durante la Gran Depresión, estableció comedores comunitarios para alimentar a los hambrientos y donaba grandes sumas de dinero a organizaciones benéficas, lo que le ganaba simpatía entre los más necesitados. Si bien Capone sabía jugar con la opinión pública, su reputación quedó marcada para siempre por un evento que mostró al mundo su lado más oscuro. El 14 de febrero de 1929, ocurrió uno de los crímenes más infames de la historia del crimen organizado, la masacre de San Valentín. En un ataque brutal atribuido a órdenes de Capone, 7 miembros del North Side Gang, liderados por Bugs Moran, fueron alineados contra una pared en un garaje y ejecutados a sangre fría por hombres disfrazados de policías. Aunque Capone estaba en Florida en el momento del ataque y nunca se probó su implicación directa, el público no tenía dudas de quién estaba detrás de la masacre. Este evento no solo eliminó a uno de sus principales rivales, sino que también consolidó su control sobre el crimen organizado en Chicago. Sin embargo, la masacre también marcó un punto de inflexión. La brutalidad del ataque horrorizó a la nación y atrajo la atención del gobierno federal. Capone pasó de ser una figura carismática y casi romántica a un enemigo público que debía ser eliminado.
La masacre de San Valentín fue tanto una victoria como una maldición para Capone. Aunque consolidó su poder, también marcó el inicio de su caída. Este evento cambió la percepción de Capone a nivel nacional. Si bien aún mantenía una base de apoyo entre los más pobres, para el público general y las autoridades se convirtió en un símbolo de la violencia y la corrupción desenfrenada que plaga el país. La presión del gobierno federal aumentó, marcando el comienzo de una persecución que eventualmente llevaría a su caída. Entre 1925 y 1931, Al Capone vivió sus años dorados, construyendo un imperio criminal que controlaba todos los aspectos de la vida en Chicago. Pero incluso el poder más grande no es inmune a las consecuencias, y la historia de Capone estaba a punto de dar un giro dramático. Para Al Capone, el control absoluto que había establecido en Chicago parecía inquebrantable. Pero el gobierno federal tenía otros planes. Fue entonces cuando entró en escena un hombre que cambiaría el curso de su vida, Eliot Ness. El auge de Capone atrajo la atención del Departamento del Tesoro, que vio en él no solo un gángster local, sino un símbolo nacional de la criminalidad. Eliot Ness, junto con su equipo conocido como los Intocables, lideró una cruzada implacable contra el imperio de Capone. A diferencia de las autoridades locales, que habían sido compradas o intimidadas, Ness y su equipo eran incorruptibles. Comenzaron atacando las operaciones de contrabando de Capone, confiscando cargamentos de alcohol, destruyendo sus destilerías ilegales y debilitando su red de distribución. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, no lograron vincularlo directamente con los crímenes violentos que definían su reinado. El verdadero golpe vino de un lugar inesperado: sus finanzas. Mientras que los crímenes violentos quedaban envueltos en silencio y miedo, los registros contables ofrecían evidencia tangible. Fue en este ámbito donde el gobierno federal concentró sus esfuerzos. La trampa de la evasión fiscal. La grandeza de Capone residía en su habilidad para controlar un imperio criminal. Pero el descuido de algo tan mundano como pagar impuestos fue su perdición. El gobierno, liderado por el fiscal especial George Q. Johnson, descubrió que Capone nunca había declarado sus ingresos al Servicio de Rentas Internas. Por increíble que parezca, la evasión fiscal, un delito financiero que pasaba desapercibido para muchos, se convirtió en la herramienta para destruir al hombre más poderoso del bajo mundo. En 1931, después de reunir pruebas de sus ingresos mediante registros contables y declaraciones de testigos, Capone fue acusado formalmente de evasión fiscal. La estrategia legal fue brillante y sencilla. Aunque el gobierno no podía probar que Capone ordenó asesinatos o dirigió contrabando de alcohol, podían demostrar que había ganado millones de dólares y no había pagado ni un centavo en impuestos. Cuando Al Capone entró en el Tribunal Federal, ya no era el rey de Chicago, sino un hombre enfrentándose a un sistema que no podía controlar. El juicio, que comenzó en octubre de 1931, fue un espectáculo mediático. Capone, acostumbrado a comprar jueces y jurados, intentó lo mismo en esta ocasión. Sin embargo, el juez James H. Wilkerson se adelantó, reemplazando al jurado completo por uno nuevo, garantizando la imparcialidad del proceso. El caso fue contundente. Los fiscales presentaron pruebas documentales y testigos clave que detallaron los ingresos de Capone y su falta de declaración. En su defensa, Capone intentó proyectarse como un ciudadano incomprendido, pero el jurado no fue persuadido. El veredicto llegó rápido: culpable de evasión fiscal en 5 cargos. El juez Wilkerson fue implacable, sentenciando a Capone a 11 años de prisión, una de las penas más severas jamás impuestas por este delito en la época. Además, se le impuso una multa de $50,000, una cantidad significativa para entonces. La caída de Capone fue tan espectacular como su ascenso. En cuestión de meses, el hombre que había controlado una ciudad entera fue reducido a un prisionero común. La condena de Capone marcó el fin de su reinado criminal y fue celebrada como una victoria para el gobierno federal. Su caída envió un mensaje claro a otros líderes del crimen organizado: nadie estaba por encima de la ley. Capone ingresó a prisión en 1932, siendo trasladado inicialmente al penal de Atlanta. Sin embargo, pronto sería enviado a una de las cárceles más infames de Estados Unidos, Alcatraz.
La grandeza y la caída de Al Capone son un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos pueden desmoronarse cuando enfrentan un sistema decidido a imponer justicia. Pero la historia de Capone no termina aquí. Su tiempo en prisión y su legado continuarán dejando una marca indeleble en la historia del crimen organizado. Para un hombre que gobernó Chicago con puño de hierro, el ingreso a prisión fue el comienzo de un aislamiento que lo desconectaría de todo lo que alguna vez había controlado. Tras su condena en 1931, Al Capone fue enviado inicialmente a la Penitenciaría Federal de Atlanta, donde se esperaba que cumpliera sus 11 años de sentencia. Sin embargo, pronto se descubrió que Capone estaba utilizando su influencia para vivir con ciertos privilegios dentro de la prisión, lo que preocupó a las autoridades. Para frenar estas ventajas, en 1934 fue transferido a Alcatraz, una prisión de máxima seguridad ubicada en una isla frente a San Francisco, conocida como La Roca. Alcatraz era el lugar donde los criminales más peligrosos y notorios de Estados Unidos eran enviados para ser completamente aislados. En este entorno inhóspito, donde no había margen para la corrupción ni el lujo, Capone perdió todo rastro del poder que una vez lo definió. En la prisión, Capone pasó de ser un líder carismático a un recluso más. Las estrictas reglas de Alcatraz lo forzaron a adaptarse a una rutina rígida y monótona. Sus días estaban llenos de trabajos forzados y aislamiento, y cualquier contacto con el exterior era severamente restringido. Este cambio radical marcó el comienzo de su declive, tanto en su influencia como en su salud. El hombre que había sido temido y respetado por su astucia comenzó a desmoronarse, tanto física como mentalmente. Desde su juventud, Capone había padecido sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que contrajo en su adolescencia y que no había sido tratada adecuadamente. Durante su tiempo en prisión, la enfermedad avanzó sin control, afectando gravemente su salud. En Alcatraz, los síntomas de la sífilis comenzaron a manifestarse de manera alarmante. La enfermedad atacó su sistema nervioso, causando neuropatías, pérdida de memoria y un deterioro cognitivo significativo. Con el tiempo, el hombre que había dirigido un imperio multimillonario se convirtió en una sombra de su antiguo yo. En sus últimos años en prisión, Capone mostró signos de demencia avanzada. Se volvió incapaz de mantener conversaciones coherentes y en muchos casos fue tratado con indiferencia por los demás reclusos. Su estado de salud empeoró hasta el punto en que ya no era considerado una amenaza por el gobierno ni por los líderes del crimen organizado que alguna vez lo respetaron y temieron. En 1939, después de cumplir casi 8 años de su sentencia, fue liberado anticipadamente debido a su grave estado de salud. Para entonces, su conexión con el mundo del crimen había desaparecido por completo. En prisión, Al Capone no solo perdió su libertad, sino también su identidad. De líder de un imperio pasó a ser un hombre roto, olvidado por muchos y marcado por las decisiones de su vida. La historia de Capone en prisión no solo es una advertencia sobre los riesgos del poder absoluto, sino también un recordatorio de la fragilidad de la condición humana. Su tiempo en Alcatraz simbolizó el ocaso de un hombre que había alcanzado la cima, pero que sucumbió al peso de sus propios excesos y al implacable paso del tiempo. Del líder más temido al hombre olvidado, los últimos años de Al Capone fueron un reflejo de su caída. En 1939, tras cumplir casi 8 años de su condena, Al Capone fue liberado de prisión debido a su deteriorado estado de salud. Para entonces, la sífilis había avanzado de tal manera que no solo lo había debilitado físicamente, sino que también lo había afectado mentalmente. El hombre que alguna vez gobernó Chicago ahora era incapaz de liderar o participar en cualquier actividad criminal. Tras su liberación, Capone se retiró a su mansión en Palm Island, Florida, una opulenta propiedad que contrastaba profundamente con su estado actual. Pasó sus días aislado del mundo exterior, dedicándose a actividades simples y tranquilas. Una de sus rutinas favoritas era cuidar de sus peces en un estanque de su propiedad. A pesar de la compañía de su familia, su vida era una sombra de lo que había sido en sus años de gloria. En este periodo, los efectos de la demencia eran evidentes.
Capone rara vez interactuaba con el mundo exterior, y en los últimos años, su estado mental lo llevó a confundir el presente con su pasado, reviviendo momentos de su reinado criminal como si aún fueran realidad. El fin de Al Capone llegó con un silencio que contrastaba con el estruendo de su vida. El 25 de enero de 1947, Al Capone falleció a los 48 años, víctima de un paro cardíaco causado por complicaciones de la sífilis. En sus últimos días, estaba tan debilitado que apenas podía moverse, y su muerte marcó el fin de una era en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. A su funeral asistieron pocos. La grandeza y notoriedad que una vez definieron su vida habían desaparecido, dejando solo un recuerdo borroso en la memoria de aquellos que lo conocieron. Al Capone no solo fue un producto de su tiempo, sino también un reflejo de la sociedad que lo creó. El legado de Al Capone es complejo y contradictorio. Para algunos, fue un villano despiadado que utilizó la violencia y la corrupción para acumular poder. Para otros, fue un hombre astuto que aprovechó las debilidades de un sistema y que, a su manera, ayudó a los menos favorecidos en una época de grandes desigualdades. Más allá de los debates, lo que es indiscutible es que su vida dejó una marca imborrable en la historia. Al Capone no solo fue un hombre de su tiempo, fue un mito, un símbolo del poder y la decadencia que aún fascina al mundo.